Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Gaviria. El tema que nosotros escogimos para investigar es la pobreza, por tanto, una aproximación de la pobreza desde el factor de las capacidades o desde el concepto de las capacidades de Amartya Sen es el texto que elegí. El texto es un ensayo literario basado en las investigaciones del escritor y premio Nobel de Economía Amartya Sen, y su teoría de las capacidades es una alternativa para el desarrollo humano. Esta investigación la escribe Claudia Jiménez y Javier Valente. ¿Cómo inicia? Tiene una introducción bastante enriquecedora donde se da un término como la pobreza, ¿cierto? Entendemos que la pobreza tiene múltiples definiciones, dimensiones y dónde abarcar. Por lo tanto, se ha tomado a lo largo de la historia en un concepto que no parece cambiar bastantes formas de verla. Cuando hablamos de Amartya Sen, hablamos de la teoría de las capacidades, que es bastante compleja y por ser tan compleja en muchas ocasiones ha caído en reduccionismos. Entonces vemos que es necesario entenderla desde ciertos puntos, que son las funcionalidades, los agentes y en sí las capacidades. A grosso modo, las funcionalidades son las capacidades que el ser humano tiene de seres y haceres para poder disfrutar una vida. Los agentes es buscar esos, digamos, conceptos, esas formas, ese sentido de tener una vida en base a que se pueda valorar y disfrutar. Y las capacidades, en todo lo que engloba, se puede obtener como la libertad del ser para tener una vida próspera y poder disfrutarlo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que el texto quiere enunciar y quiere enmarcar más grande que otras? Que las funcionalidades es una vida posible, es una vida soñada, porque tenemos seres y haceres a los que queremos lograr. En cambio, con las capacidades y las libertades podremos obtener esas mismas funcionalidades, pero en un plano real. Centrándonos nuevamente en lo que el texto propone como el eje principal de la pobreza, hemos de notar que la pobreza, en todas sus funciones transnacionales, en todas sus funciones nacionales, en todas sus funciones locales, siempre ha tenido un problema muy grande, y es que no hay forma de evitar que la pobreza surja. Pero en siglos anteriores, en ideologías anteriores e inclusive se podría afirmar que actuales, se entiende la pobreza únicamente como la ausencia de un recurso económico. Inclusive, un premio Nobel de literatura de un escritor que es ruso y americano, tiene ambas nacionalidades, exponía una teoría que se llama la teoría del derrame, teoría en la cual Milton Friedman se basó para crear el neoliberalismo. ¿Qué proponía la teoría del derrame? La teoría del derrame proponía que entre más crecimiento económico tenga una población, se va a derramar al sector social y eso evitará la pobreza. Pero no debería encajar la pobreza únicamente en un solo límite, el límite económico. Desde las capacidades se puede entender que cuando hay una falencia de una capacidad, se puede decir que hay pobreza. Cuando hay más de una falencia en las capacidades, es una pobreza extrema. El ser humano siempre ha delimitado, nuevamente luego, en el plano económico, la pobreza. Por la pobreza también se puede ver desde el campo de la educación, del campo de la salud, del campo de acceder a unos ciertos derechos como es la cultura, la manifestación, la libertad de expresión. Y esas son capacidades que el ser humano adquiere. Al no tenerlas se puede decir que está en pobreza. El indicador de desarrollo humano se limita únicamente como a un objetivo, como a los logros no alcanzados, pero es insuficiente. Por eso el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la CEPAL y muchas otras organizaciones han tenido múltiples índices. Vamos a hablar del IPC, del IMP, inclusive desde las ODS, muchos índices que siempre se quedan cortos a la hora de referirse a las capacidades del ser humano enfrente a un fenómeno social que parece no cambiar. Cuando hablamos de estos índices, podemos decirlo a grosso modo, que siempre se quedan faltos de límites porque lo quieren hacer muy pequeño. Inclusive estos autores, que son venezolanos, narran que Venezuela no tiene un indicador propio, basándonos pues en 2016. Y Colombia, México, otros países de América Latina sí lo tienen. Eso contextualiza más, ¿cierto? Porque tenemos que ver cómo es la tasa de población, el crecimiento poblacional, cómo estamos hablando de las oportunidades laborales, educativas, y cómo inclusive los índices muchas veces se separan en países desarrollados y países no desarrollados. Por ejemplo, hay un índice, no recuerdo el nombre en ese momento, que narra exactamente cómo los países desarrollados tienen un índice que mide la población que se encuentra desempleada. Los no desarrollados no la tienen. ¿Eso qué nos hace saber? Que primero tienen que priorizar en los países desarrollados como en los no desarrollados. Si nos centramos en las capacidades, si nos centramos en que la pobreza se tiene que medir desde el desarrollo humano, que es la libertad concebida del individuo para acceder a las oportunidades que el mismo sistema ofrece, se entiende que la pobreza hay que combatirla primero desde el crecimiento que desde lo económico. Por ello, combatir, enfrentar o erradicar la pobreza
no es algo que el texto quiere enfatizar. ¿Por qué razón? Porque eso sería priorizar en los fines y no en los medios, ¿cierto? Porque si accedo a una educación, si accedo a un trabajo, puedo decir que lo erradique porque es el fin, pero ¿bajo qué medios lo vamos a hacer? No bajo medios asistencialistas. El texto propone, basado en este Amartya Sen, que las capacidades se tienen que fortalecer desde las oportunidades que el gobierno ofrece, oportunidades de empleo, oportunidades de educación, oportunidades de salud. Por eso se erradica la pobreza, basándose en las capacidades, basándose en los satisfactores que pueden, por parte de la autocreación propia, es decir, que el gobierno de los medios, pero nosotros podemos fortalecerlos sin necesidad de asistencialismo, erradicar una pobreza que simultáneamente desde una era feudal, y inclusive puedo decir que desde mucho antes, va cada vez en aumento la brecha. Si dejamos de centrarnos en el derramamiento económico, nos dejamos de centrar en el crecimiento netamente, nos dejamos de centrar en el existencialismo, podremos lograr una satisfacción de capacidades que por tanto dará la libertad al ser humano para cumplir sus funcionalidades y ser el agente de su propio cambio. Una vida que valga la pena valorar y ser vivida. Muchas gracias, Juan Luis Gaviria.